Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde con mucho gusto estamos el día de hoy, miércoles 27 de abril del año 2022. Siendo miércoles, saben bien que es la posibilidad en este espacio de volver a pensar. Y en el caso particular del trabajo que hemos hecho en estos días, en esta semana, volvamos a pensar el niño después de la pandemia. Tema de la conversación en estos días que viene a cuento, que viene también con motivo de la celebración que sabemos muy bien ya todos nosotros, tradicional en nuestro país. Celebración este próximo sábado, 30 de abril, Día del Niño. Entonces, sobre texto de ello, nos abocamos en estos días a armar esta conversación, porque sin lugar a dudas para nosotros iba a decir un aspecto, un punto, son más bien ellos, nuestros niños, como ayer lo enfatizábamos, un punto muy sensible, por supuesto, de nuestra comunidad, a quienes hay que tomar en cuenta y de quienes en el caso de este espacio, de quienes es importantísimo conversar, que podamos hablar de ellos y hablar de ellos en esta condición particular. Me estoy refiriendo al hecho de la pandemia y el después de la pandemia, en la reorganización que sabemos naturalmente viene se está gestando después de esta experiencia de 2 años. Pues cómo no abordar lo concerniente a nuestros niños y el lugar que ellos preponderantemente tienen con nosotros, tienen en la comunidad, tienen en la sociedad. Sean pues bienvenidos y pues están ya en este espacio el día de hoy, listas, como bien lo saben, miércoles, nuestras queridas colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, desde Francia, la doctora Adriana Lozano, y en la Ciudad de México, a quien saludo y doy voz en este momento. Espérenme, está nuestra querida colega Valeria Reyes, pero permítanme, querido público, démosle una muy cálida, pero muy cálida, muy cordial bienvenida, porque está hoy aquí con nosotros a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Aquí estoy. ¡Hurra, hurra! Sí, bravo. Sí, doctora. ¡Hurra, hurra! ¡Qué gusto! Hombre, pues qué gusto realmente, porque he estado ocupadona, pero también hemos estado muy al pendiente de la convalecencia de nuestra querida colega Giselle Mendoza, que pasó por una operación sumamente delicada. Y como ustedes saben, las convalecencias en México son a veces desastrosas. Entonces, para que no fuera un desastre la convalecencia después de un éxito significativo de la operación, porque es una operación tan delicada que muchos maxilofaciales no se atreven a hacer por lo peligroso de los nervios y de todo lo que acontece en la cara. Y ahora pues tenemos verdaderamente la excelsitud del cirujano que atendió a nuestra querida colega y que hizo verdaderamente una obra maravillosa, increíble. Y parece también, doctora querida, que le extrañábamos mucho, que le hemos estado reclamando cada vez que nos aparecemos por aquí. Parece que también Giselle con un talante de cura y con un talante de asumir su operación, ¿no? Más que eso, ¿qué le cuento, querida colega? No soporta la convalecencia. Es una rebelde de lo peor. ¿Sí? No soporta la convalecencia. Le mandaron un mes, primero las 2 primeras semanas de reposo absoluto. Bueno, no pudo más que cumplir las 2 semanas de reposo absoluto porque estaba verdaderamente agotada y desgastada.
pero en cuanto sintió la mínima energía, órale, desde ahí. Ajá, ¿y qué creen que nos hacía la tal Giselle? Nos enseñaba sus conejos de que estaban fuertes sus brazos. Es el colmo, es el colmo. Pero bueno, indudablemente que toda la convalecencia fue aquí en casa, ¿sí? Y entonces aquí eran las guardias en las noches de todos los colegas, hay que decirlo públicamente, porque eso demuestra la capacidad del equipo de psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿sí? Y yo me encargaba de desayuno, comida y cena, porque a mí me gusta guisar, porque a mí me gusta atender como anfitriona, en fin, etcétera, pero de pronto vi mi casa llena de un circuito de personajes que yo decía, excelentes personas, pero qué carga tan pesada. Hay que decir las dos cosas, ¿sí? Porque aquí cada temperamento es libre de su manifestación y la única que ordena todas esas diferentes de temperamento, ¿quién cree que es? Pues la doctora Heise. Entonces, he estado muy trabajada, he estado muy contenta con el desarrollo de la convalecencia. Sí, en algunas ocasiones hemos tenido estragos, naturalmente, con sustos muy significativos, sin que nunca hayan sido graves, pero que en algún momento Giselle sí lo vivió como un estrago casi de muerte. Entonces, afortunadamente, estaba la voz de la doctora, corría toda la gente porque ya estaba en un escenario del Cristo crucificado, además para festejar Semana Santa, qué mejor que un colega que se dejaba crucificar. Entonces yo dije, no, esos teatros aquí no, esos son para Iztapalapa, ¿sí? Nada de que nopales en las rodillas. No, nada de eso. En fin, pero hemos salido adelante y hay que hacer, y yo lo quiero hacer públicamente, el gran reconocimiento al gran equipo amoroso que estuvo sosteniendo en la convalecencia a una colega que había tomado la decisión de hacerse una operación sumamente delicada. Y nada más les puedo decir que el cirujano contaba con que los estudios previos eran milimétricos, donde tenía que hacer los cortes en el hueso de la mandíbula de la parte de arriba y en el hueso de la mandíbula de la parte de abajo. Ay, qué cosa. No, por favor. Como en serie, ¿no? Como en las series de doctores, las series gringas estas en donde dices, no puede ser así. Pero aquí era real. Entonces, un milímetro que se pasara el cirujano, la podía dejar sin voz, la podía dejar paralítica, la podía dejar, digamos, en una situación peor de como había entrado a la operación, es decir, un rostro deforme, un rostro dramático, en fin. Todos esos riesgos se jugó este cirujano y verdaderamente tenemos sujetos extraordinarios nuevamente en México, ¿sí? Que son personas que tienen ese don, esa capacidad de ser tan excelentes que pueden jugarse el proyecto de hacer una operación que, por supuesto, él planteaba por primera vez, y lo iba a demostrar en este caso, que la intervención podía ser lo menos invasiva posible. Y entonces la recuperación se demostró que es mucho más suave y avanzada cuando el cirujano no es un salvaje, sino cuando se exige que sea lo menos invasiva posible. Y entonces es a nivel de milímetros. Bueno, dicho todo esto... Y joven, ¿no? Es un doctor bastante joven, ¿no? Así es, claro. ¿En qué edad estará este hombre? Pues yo creo que en unos 34, 35 años, no más. ¡Impacto! Sí, pero bueno, no nos sorprende porque México es un país de jóvenes. Sí, aquí hay puro vejestorio. Bueno, ninguno. Yo cuando así más o menos nos asomamos a ver quién era el cirujano y todo esto, dijimos, este chamaco con su moto, ¿qué onda?
Era el cirujano. Bueno, pues aquí estamos. Y entonces, ¿qué mejor que festejar, digamos, ese bienestar de una colega que supo recibir todo el cariño, todo el afecto del grupo, inclusive los que están lejos, como el doctor Germán, que está en Zacatecas, como el doctor, digamos, Einar, que está en Pachuca, y estuvieron hablando y estuvieron pendientes de cómo evolucionaba Giselle. Y muy pronto Giselle pudo empezar a hablar, sorprendentemente. Y los radioescuchas, doctora. No sé si le llegaron a Giselle Claro que sí. todos los saludos y el ánimo a los radioescuchas. Claro que sí. Entonces, realmente estamos formando con estas experiencias la posibilidad de no quedarnos en la tragedia que produjo la pandemia, porque rompió la posibilidad de la vida de lo cotidiano. Y entonces los programas se crearon en función de qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia, y entonces dijimos una conversación, 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Porque si perdemos lo cotidiano, perdemos indudablemente la relación más rica con los demás. Es el aspecto por excelencia social del psicoanálisis. La vida en lo cotidiano, no la vida de lo cotidiano, eso es otra cosa. No, la vida del sujeto en la cotidianidad de la relación con los otros que forman precisamente su circuito social. Entonces, de lo que hemos estado hablando en relación a los niños, se nos ha olvidado un punto que yo comenté hoy en la mañana con la doctora Valeria y que es muy importante, importantísimo podríamos decir. En la pandemia, los seres humanos, inmediatamente que se suspendió la vida de lo cotidiano, empezaron a crear una nueva cotidianeidad que podía tener esos visos de tragedia de las familias que no se aman y que no se soportan, y las diferencias sociales en México que se marcaron, de aquellos que tenían que convivir en un cuarto de 4x4 y aquellos que tenían la posibilidad de vivir con un terreno de jardín de 500 metros, para poner la muestra, ¿sí? Entonces, se llevó a cabo inmediatamente la creación de los sujetos, porque hubo en la pandemia aquellos que, recuerdo, digamos, a esta mujer que cantó ópera desde su balcón, me parece que fue en España o en Italia, no recuerdo exactamente el país, pero no me importa, en cualquier parte del mundo donde eso se haya dado. Aquí en México, la enfermera empezó a acompañar a los moribundos de COVID cantándoles. Y entonces morían tranquilos y mucho más apaciguados por el canto de esta enfermera. Y después los médicos que tomaron espacio en hoteles para no regresar a sus casas a contaminar a sus familiares. Es decir, la creatividad del ser humano se manifestó inmediatamente. Entonces, creo que este programa tiene que ser el subrayar la posibilidad transformadora de su circunstancia por parte de las capacidades de un ser hablante, del ser que no está ligado a la naturaleza, sino que él es transformador permanente de la naturaleza, aunque en esa transformación muchas veces se acabe el planeta, no por acción de destrucción, sino por los intereses económicos de un capitalismo que es un capitalismo verdaderamente desgraciado, es decir, sin gracia, desgraciado,
que no le importa acabar con las especies, que no le importa acabar con las selvas, que no le importa acabar con el planeta, los mares contaminados, en fin, todo eso es una verdad de que el ser humano no es dependiente de la naturaleza, sino que él transforma a la naturaleza para sus intereses de satisfacción pulsional, que Freud deja muy clara que es siempre incompleta. Nunca alcanzamos la satisfacción pulsional plena, más que en la muerte. En la muerte sí es la totalidad de la satisfacción. Entonces siempre hay una satisfacción parcial. Y debido a eso se establece la dinámica, desde la autodestrucción a la dinámica, digamos, de los niveles más elevados del amor. Aquel amor que transforma precisamente la circunstancia, en donde por situaciones que embargan al mundo entero, como es una pandemia, circunstancias completamente que él, en su capacidad, tendrá que transformar, o en algo verdaderamente nefasto, que le da también una satisfacción mórbida, mórbida. El ser humano de todos modos obtiene una satisfacción, tanto en la autodestrucción, tanto en el crimen, tanto en el abuso, tanto en el engaño, tanto en la burla, y algo terrible. Cuando el sujeto es cínico, el sujeto es desechable, es basura psíquica, porque hay basurero psíquico, ¿eh? Y el basurero psíquico se compone del cínico, del sinvergüenza, de aquel que no tiene sentimiento de culpa, sino que se presenta frente al otro en me vale. Ay, bueno, me vale. Y no se da cuenta que el que no vale absolutamente nada ya para los otros es él mismo. Y es un desecho, es una basura. En donde encuentra, digamos, la satisfacción dentro de la mierda, dentro de la basura, dentro de lo podrido, dentro de lo obsceno. Pero hay sujetos así, indudablemente. Pero no son los que modifican el mundo. Los que modifican el mundo son aquellos, uno solo basta para que se modifique la directriz del mundo. Y eso lo hemos comprobado históricamente. Estoy pensando en este momento en Freud, que modificó definitivamente con lo que él puso en el pensamiento y en la cultura, presentó por primera vez una verdad subjetiva, una verdad de lo psíquico, y revolucionó al mundo. Giró 180 grados. Pero lo mismo fue en el momento, digamos, en que Einstein, otro judío, ¿sí?, habla de la relatividad y se modifica el mundo. Pero también podemos hablar de un Benito Juárez, presidente honorable de México, cuya frase lo representa a nivel mundial. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y la paz solamente se consigue y se logra por unos cuantos, no por los cínicos sinvergüenzas, no por los que dicen me vale madres, no por el valemadrismo de lo que es la basura psíquica. Que hay un basurero psíquico, lo hay. Los sujetos que se colocan como desecho, y bueno, pues ahí van a dar. Sí tenemos lugares para todos. Entonces, estos programas nacieron precisamente como respuesta creativa y creadora por parte del psicoanálisis en cuanto a establecer nuevamente la vida cotidiana a través de los medios masivos de comunicación como una conversación de psicoanalistas y claro, de mujeres. ¿Por qué? Porque este siglo es de las mujeres, ¿sí? A ver si dan el ancho, por cierto. No crean que hay el siglo de las mujeres, hay entonces, uy, no. A ver si dan el ancho. Porque hasta ahorita han demostrado el angosto. Falta que demos, me incluyo, que demos el ancho. Entonces,
Estos programas se crearon en función de restablecer de manera creativa 3 mujeres psicoanalistas que conversan, es decir, que hablan de la vida cotidiana. Y entonces en los medios masivos de comunicación entró el diálogo, el decir la palabra creadora del psicoanálisis en la pandemia. Dentro de la pandemia estaba ahí el decir psicoanalítico de 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Y ahora miércoles, y que el título de este programa es Volver a pensar. Entonces tenemos que volver a pensar en el niño, ¿sí? Y que el niño, primero que nada, hay que concebirlo como un ser de pleno derecho, como un ciudadano de pleno derecho, que si bien él no puede ejecutar su derecho, no quiere decir que no se le otorgue y se le dé. Entonces, pensemos en el niño de pleno derecho. Y el niño de pleno derecho es aquel que vive gracias a que transforma su realidad cotidiana en lo que se llama la fantasía. En el discurso de Lacan se llama el fantasma. Entonces, los niños son creadores y transformadores de su circunstancia permanentemente, así les haya tocado una madre alcohólica, una madre prostituta, una madre estúpida, una madre cruel, una madre de lo peor, o les haya tocado una madre, simplemente una madre. Porque no, inclusive podemos dar los negativos, doctora. Permítame. También podemos dar... Un segundo. Las que se distinguen de ser madres son las que son unas hijas de su madre, porque no puedo decir lo que a mí me gustaría decir, ¿sí? Para ser correctamente político, ¿ok? ¿Por qué no? Pero las que son madres, simplemente madres, ya no le busquen ruido al chicharrón, ¿sí? Esas son las que construyen hijos dispuestos a ser felices, cueste lo que cueste. Bueno, entonces, perdón, mi querida doctora, así es que ahora sí interrúmpame, dígame por dónde nos vamos a ir, pero no nos olvidemos de que el niño es creador y transformador de su circunstancia en la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia y en cualquier situación que él se encuentre, y no es gracias a sus padres, es gracias a su capacidad fantasmática, gracias a su capacidad creadora de su fantasía. Por eso vemos que a veces los niños se ponen la capa de Superman y se avientan por la ventana. Bueno, no son tampoco los más adecuados, porque un niño que se experimenta consciente de sí mismo, capaz de cuidarse a sí mismo, nunca se pone la capa de Superman y se avienta como estúpido por la ventana. Ahí ya sabemos que hay una sintomatología propia de la fantasía, propia del fantasma, pero es por circunstancias subjetivas en el niño, porque es un sujeto de pleno derecho, en el niño que no depende de qué padres les tocó. Ya dejemos eso por calidad, ya los padres tienen, sí, una influencia. Los padres tienen determinaciones en el niño, pero el sujeto es el que decide qué tipo de padres quiere tener. Oigan bien, el niño es el que decide qué tipo de padres él quiere tener, él acepta tener, porque los puede alterar y deformar cuando son excelentes en lo peor por medio de su fantasía, y los puede convertir en algo sublime por medio de su fantasía. Eso es lo que la niñez tiene como recurso, su creatividad permanente por medio de la fantasía. Bueno, era lo que yo quería decir. Antes, después, con pandemia, sin pandemia, con guerra, sin guerra, con mamá borracha, con mamá prostituta, con mamá loca, con mamá cancerosa, con mamá... Con mamá genial, es que es la que falta. Con mamá genial. Joder.
Hay mamás geniales que pueden ser muy conflictivas para los niños. Ah, sí, Hay total. mamás exitosas que pueden ser terribles para la rivalidad femenina. Hay mamás, ¿no? Hay también todas estas mamás que no son cómodas porque pueden tener un quehacer más allá de la maternidad, en donde también son madres y hay un más allá que conflictúa a los hijos. Así También es. todas estas madres que no tienen que ver con lo terrible pueden ser complicadas para los hijos. Es que Claro, las madres son complicadas para los hijos. claro, porque hay una cuestión que el sujeto de pleno derecho llamado niño demanda. ¿Qué demanda? Yo tengo que ser el único amado por ti. Exacto. Pues ya se pueden imaginar el conflicto que este pobre infeliz, pretencioso de ser todo para él mismo y para el otro, los fracasos que va a tener a lo largo de la vida. Pero hay niños que los soportan y los transforman en felicidad. Sus fracasos los transforman en un saber sabio y en felicidad. Pero hay niños que se vuelven malos, perversos y torcidos porque no reciben narcisísticamente lo que ellos omnipotentemente demandan. Entonces el niño es un sujeto de pleno derecho y nos da cuenta de lo que somos originalmente desde que nacemos. El niño nos sirve para cuestionarnos los adultos. ¿Qué hemos hecho desde la niñez? Es aquello que le hemos demandado al mundo, a los padres, y nos ha convertido en sujetos viles, descarados, cínicos y sinvergüenzas, sin ningún pudor, sin ningún dolor, sin ninguna ética de asumir las consecuencias de sus actos. Bueno, ya dijimos, bueno, pues esa es la basura psíquica. Pero se convierte... Sí, me parece que desde aquí podemos brincar a un aspecto que siempre parece muy enigmático en Freud, estos tres imposibles, gobernar, educar y analizar, por lo que estamos tocando y que es tan claro en el caso de los niños. La ley siempre es transgredida, siempre el límite puede ser transformado. Transgredido muchas veces se escucha como negativo, no necesariamente. Transgredir la ley forma parte de un interés de la creatividad infantil. Es en donde ellos se pueden inclusive ir a resguardar en un fantaseo. Vemos cómo lo propio constitutivo de lo psíquico es que esta transgresión, siendo constitutiva, hace imposible cualquier pretensión en donde la ley quiera asegurar o garantizar ciertas cosas. En el caso de la política, un orden y un respeto hacia el otro. Imposible. Eso se va a transgredir. En el caso del psicoanálisis, un poder abarcar o poder enfrentarse al vacío desde un estado pacífico. Imposible. En el caso, perdón. De la educación. En el caso de la educación, pensar que puede haber algo que eduque la pulsión en los sujetos y que entonces funcione como se está esperando en el resultado que se le está demandando. Imposible. 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 Entonces, pero hay algo que falta ahí. Esos son los imposibles de lo real psicoanalítico, que hay que nombrarlo así. El psicoanálisis es el único discurso que toca lo real de una forma radicalmente distinta al real de la ciencia. Entonces, diferenciamos. Ese real del psicoanálisis nos dice, ante lo imposible está el amor, que es transformador de todas las circunstancias imposibles que se le presentan a un sujeto. Y cuando el sujeto ama,
transforma el mundo. Con un estrago en el caso del amor. En el caso del amor, el estrago que va a tener es la separación con lo divinal, con lo sexual. Es bueno, el gran sí, conflicto. pero permítame, doctora, ¿sí? Cuando la meta sexual de la pulsión de muerte, que es erótica, se sublimiza, no es que se toque la modificación de la pulsión, sino lo que se modifica es la meta. Es cómo podemos obtener la misma satisfacción sin el daño, sin la destrucción, sin tánatos, sino en la presencia absoluta de Eros, sin que la pulsión se modifique. Lo que yo quería hacer... claro, pero no podemos tener una garantía de eso. Quienes sostienen que las pulsiones más ruines y bajas en cuanto a la satisfacción sean sublimadas y las sostienen de por vida, son los sujetos que aman, solamente ellos, solamente los sujetos que aman. Por eso, ante los tres imposibles, tenemos una sola posibilidad. Aquel que sostiene los imposibles a raya porque ama, simplemente porque ama. Y puede ser defraudado y engañado y robado y traicionado y no se modifica. Él sigue amando, porque no ama el narcisismo de haber sido traicionado, porque no ama el narcisismo de haber sido burlado, porque no ama el dolor narcisista de haber sido engañado, robado, burlado. No, ama porque puede, simplemente porque puede. Es un poder que vence los imposibles. Entonces, hablemos del niño antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia, como un creador y transformador de sus circunstancias. Y no como un... Y me parece que es importante matizar este de vence los imposibles. Podríamos agregar que el amor puede soportar lo imposible. Eso es muy lindo, eso es muy lindo. Es decir, hay otra visión en lo que usted está diciendo. Yo hablo del poder creador, que es transformador por el amor. Usted habla de un amor que le da soporte a lo imposible. Es bellísimo también, porque también es verdad que la dinámica del amor es muy poco tratada en nuestros días. Por eso digo que este programa tiene que ser volver a pensar que los niños no son pobres víctimas de la pandemia. No lo son. Pueden padecer y de cómo manejen ellos, sujetos de pleno derecho, ellos como manejen esa circunstancia, sea hipócritamente, sea fantasiadamente para sacar ventajas, para hacer sufrir a la madre, etc. O como una experiencia que los lleva a una sublimación, ¿sí? De eso va a depender que los niños estén creando el nuevo mundo que les corresponde crear. Y no es de que quieran, es a huevo, ¿eh? Es a huevo. Es decir, eso es lo que se llama la elección del sexo, pero forzadamente. Hay cosas que los seres humanos forzadamente tenemos que llevar a cabo. Una de ellas es tener que soportar los padres que nos tocaron. Esa es la primera. Las pérdidas de nuestros seres queridos. Sí, wow. Sí, no, eso es terrible, terrible. Las primeras Estamos muertes... forzados a esta velocidad. Hay gente que no lo hace nunca. Sí. Hay gente que no pueden establecer un duelo. Un duelo. Pérdidas.
Sí. Hay muchas gentes que para poder establecer algo, no voy a decir un duelo, porque hacemos mucho más que eso en análisis de los padres, nos echamos un trabajo analítico muy largo. Así es, de tan duro que es la experiencia para el niño de tener papá y mamá. No quiere decir que la orfandad sea la solución. Tampoco, porque los desmadrados ya sabemos lo que hacen. Porque hay desmadrados que teniendo madre, ¿sí? La desmadran, porque el niño tiene esa capacidad. El niño, cuando la madre dice, ahora sí, después de que hayas recogido tus juguetes, puedes salir a jugar, el niño dice, sí, pero ahora yo no quiero. Ahora sácame de ahí con tu oferta estúpida de que después de que me has obedecido, ¿sí? De recoger tus juguetes, ahora sí te doy permiso de ir a jugar. Y el niño dice, no, porque ahora ya no quiero jugar. He ahí el poder de la subjetividad infantil, ¿sí? ¿Ven como si son sujetos de pleno derecho? Y cuando la madre entonces, retada por la subjetividad de su hijo, se vuelve una fiera y lo golpea, lo saca a fuerza a jugar, el niño todavía tiene la posibilidad de estreñirse y no cagar. O sea, somatizar. Entonces, madres, no sean estúpidas. Vean que los niños son sujetos de pleno derecho, es decir, tienen un poder. ¡Ay, ya extrañábamos a la doctora! Sí. ¡A su estilo! Sí. ¡Ay, qué gusto! Sí, oigan, me permiten para dar lectura, porque sí, ya justo llega usted, doctora, y copiosamente vienen los mensajes de nuestro público Radio Escucha. Entonces, deme oportunidad, doctora, de ir leyendo algunos. A. Ed David dice, si el ser humano no se rige por la naturaleza, entonces, ¿en él no hay evolución ni selección natural? La ciencia suele explicar el amor en torno a la selección natural. Me gustaría saber sus opiniones al respecto. Bueno, yo creo que una jirafa no le dice a su hija jirafita, te amo. Ya contesté. No hay ninguna jirafa que le diga a su jirafita, te amo. Entonces, la ciencia puede decir lo que usted acaba de mencionar. Nada más pregúntese algo, ¿sí? Hay una diferencia radical, imposible de superar, de un padre que le dice a su hijo, ¿sí? Tú eres todo para mí, a una jirafa que acaricia a su jirafa con el cuello. Entonces, digamos más fuertemente, mi querido Radio Escucha, sacúdase el saber de la ciencia. No le sirve para concebir el amor verdadero. El amor verdadero pasa por la palabra. Pasa por los primeros balbuceos del bebé que dice ta, 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 ma, 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 pa, 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 pa. ¿Sí? Y que toda vez que la imagen de la madre desaparece, el niño la reclama y llora. Eso no lo hace la jirafa. Ni el tiburón, ni la tortuguita, ni ningún animalito, ni los delfines con los cuales uno puede ir a nadar con ellos a Cancún. No. Estamos a miles de años luz de los animales. Hablamos. Y eso nos sentencia. Nos sentencia. No es algo de lujo, es algo de responsabilidad. Porque la palabra crea el odio y la palabra crea el amor. La palabra es creadora y es también violencia. La palabra produce violencia, produce rencor, produce guerras, produce matanzas. Basta que hagamos con la palabra una discriminación hacia una raza para que se justifique el genocidio. Ana Lisset Martínez nos dijo, buenos días, mis queridos doctores.
Alma Flowers nos dice, qué alegría escuchar la voz de la maravillosa doctora Heiser y lo que nos comparte de la maravilla de la cirugía de la muy apapachada doctora Giselle. Sí, Las totalmente he, de acuerdo. las he, las he extrañado muchísimo. No cabe duda que el amor se abre paso en cualquier adversidad y construir. Estoy muy, muy feliz de haberlos encontrado en mi vida. Nosotros también, aunque no lo crea, Sí. porque a veces nuestros radioescuchas probablemente no pueden sentir y vivir con nosotros lo que significan ustedes para nosotros. ¿Cómo saber que nuestro pensamiento no es un grito en el desierto? Porque ustedes lo recogen. ¿Cómo saber que el compromiso amoroso de como psicoanalistas queremos que todo el mundo disfrute del psicoanálisis? ¿Cómo? Sin escuchar su palabra, sin sentir su presencia, sin contar con ustedes. Entonces, sépanselo. También nos dijo Alma Flowers, me emocionan, me encantan, me hacen sentir tantas cosas, no sé cómo decirlo, pero yo siento que por el desamor pude conocer en mí el amor, cuando sentía que no quería vivir determinadas cosas de mi infancia. Recuerdo que me creaba mundos que me fascinaban, inventaba cosas que me hacían feliz. Ahora esa felicidad se transformó en escribir. Cada cosa, cada objeto, cada palabra era y es un pretexto para imaginar de manera ineludible. Bueno, porque eso no se da en maceta, mi querida. Si se diera con frecuencia, no tendríamos ahorita el lío que tenemos con Ucrania, Rusia, China, Estados Unidos y todo lo demás. No se daría. Entonces, no todos los seres humanos están cortados por la misma tijera. El ser humano puede decidir ser un canalla, aunque las circunstancias le sean favorables. Es una decisión libre. Nos escribe también Moy M.A. Mansur Pulido y dice, interrumpen mucho a la doctora Lozano, déjenla hablar más. Gracias No, por estar de no, 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 regreso. no, 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 mangos de manilla y criollos, mangos. La doctora Lozano es fascinante, pero no es la única que tiene que estar aquí en el programa. Hable y hable y hable. La vamos a interrumpir, le vamos a cortar el circuito, la vamos a precisamente acompañar, marcándole la diferencia de que los otros que existimos también somos radicalmente distintos a ella. La igualdad que usted pretende es horrible, es más obscena. Ahí empezaría el primer detalle de la segregación. No, no la segregue, no la segregue, ni nos segregue a nosotros. Vamos a interrumpirla, vamos a atropellarla. ¿Por qué? Porque el estilo de una conversación es precisamente que todos tenemos anhelo de hablar y decir nuestras cosas. Y si el otro no nos da chance, le cortamos. ¿Ok? ¿Sí? O todos coludos o todos rabones. Nada de que todos parejitos y iguales. La vamos a interrumpir. Ahora, usted tiene que soportar eso. Pero si quiere escucharla en particular, pues hágale una cita, ¿sí? Para que la escuche durante 24 horas y se satisfaga. A ver si la doctora quiere. Nos De escribe bicho, cara de bicho. también nos escribe Tanis Gamboa y dice, qué bonito, un niño como creador de sus circunstancias. Así es. Otro, Creador otro. y transformador. Ujú. Porque el niño cuando le dice al adulto, no, aunque me pegues, no, aunque me castigues, no, aunque yo no sea nada para ti. Cuando yo estuve trabajando con los niños de la calle, los niños de la calle se salían de sus casas precisamente porque tenían una voluntad propia de que así no. Y mejor vivían en la ley de la calle que en la ley de los padres no amorosos. Pero él no se dio. Él buscó otro camino.
Por eso existen niños de la calle que forman verdaderamente excelsos grupos de poder. Otro comentario de parte de Alma Flowers nos dijo: si pudiera en este momento correr y abrazarlos con una fuerza que me conmueve, lo haría con una alegría avasallante, con lágrimas de alegría de lo que tanto y profundamente me conmueve. Y después dice: los desmadrados amamos a proporción de nuestro vacío, de nuestro estrago. Así es. Pero como dice la doctora, ¿no? No todos. Usted, Alma, es lo que la doctora estaba diciendo. No todos están cortados por la misma tijera. Sí, no. Si hay algo que le fascina a un psicoanalista, es caso por caso, porque en cada caso uno encuentra la singularidad subjetiva y la creación única e irrepetible de cada sujeto que hace una creación de su síntoma. Su síntoma es una creación. Entonces, por eso no vemos problema de despatologizar la clínica psicoanalítica, porque desde el proyecto de psicología para neurólogos está el proyecto de Freud de una psicología al respecto de lo normal. Entonces... Bueno, no solamente los 3 ensayos de la teoría sexual, lo que va a cuestionar fuertemente es qué es la perversión. Si leemos con cuidado, todo toca, la perversión toca a todos. A todos. Entonces, un trabajo muy temprano en Freud. Sí, por eso eso de la despatologización de la clínica psicoanalítica, por lo menos en México no viene bien, no sé en Europa, pero en México no. ¿En qué sentido? En que aquellos que estamos formados en la línea freudiana, primero que nada, primero Freud, y después la orientación lacaniana, pero orientación, no enseñanza ni constitución, porque ya estamos constituidos por la obra freudiana, esa es nuestra constitución, entonces aceptamos la orientación lacaniana. Y particularmente yo puedo declarar que a mí me interesa el pensamiento de Lacan, no la enseñanza de Lacan. La enseñanza de Lacan, muy bien, gracias, qué bonito, puede ser preciosa, pero no la requiero. Me interesa su pensamiento, en cuanto que su pensamiento fue absolutamente delirante y psicótico. Por eso tan imposible de entender a Lacan en un ordenamiento, porque él trascendía precisamente desde su pensar. Lo mismo le sucede a Freud. Freud tiene una frase de lo más elocuente: yo he triunfado ahí donde el paranoico fracasa. Entonces, el psicoanálisis es el delirio de Freud y el delirio de Lacan. Pero aquí el delirio no es una patología, es una forma de trascender un mundo que no es el cotidiano de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y todos contestamos bien, aunque estemos bien jodidos. Nada más hay que agregar bien jodidos o bien, y ya nos entendemos. Pero mecánicamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Ok? No. Son sujetos que deliraban y deliraban permanentemente. Solo que aquí el delirio no es patológico, es creativo. Entonces a mí me interesa el pensamiento de Lacan, no su enseñanza. Su enseñanza, gracias, estoy bien. Paco Pacheco dice: saludos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que Pacheco? Sí. Paco Pacheco. Ok. Y dice Paco: saludos y un gusto y placer escucharlos. Abrazos para ustedes. Ok, muchas gracias, Francisco. Yesenia García Salgado dice: nos hacía falta, doctora. Qué gusto. Saludos a todos. Qué bueno que me extrañen. Les voy a decir por qué. Porque verdaderamente, cuando el psicoanalista se convierte en un ser de la cotidianeidad, sin ninguna otra cosa que pensar más que salvar a Giselle de que salga bien,
Sí. Uno, cuando regresa al psicoanálisis, porque es un regreso al psicoanálisis, y entonces estuve pensando que el niño es un creador nato. Y entonces dije, bueno, yo no sé qué hayan dicho de después de la pandemia, pero me lo imagino, me lo imagino. ¿Qué puntos pudieron haber estado tocando? Hay todos los tragediosos, toda la tragedia principalmente. No, ahí teníamos Parece, a Einar. No, ¿ah? teníamos el alma de Einar. Y Ajá. ¿Ah? Einar nos estuvo diciendo, oigan, no, bueno, miren, yo lo que veía, quizá no tanto con los niños, pero nos decía, yo vi mucha creatividad con respecto a esto y nos puntualizaba. De hecho, podríamos nosotros retomar a Einar para justamente no regocijarnos de, pues, de lo que nos puede impactar también de manera personal. Estuvo Einar como una palpitación que nos animaba a abrir los ojos también del lado de la creación. Así es, así es. Y no nos olvidemos de eso, ¿sí? Piensen, nada menos ni nada más, qué fue el siglo XX después de las dos bombas atómicas. Mayor terror que ese, mayor terror de que uno podía desaparecer sin toma de conciencia. Y por un semblable, por uno semblable se dice, y por un semblable. Yo creo que toma un aspecto más horrorífico y más monstruoso. Como muchas veces se escucha cuando hay asaltos, cuando hay violencias muy fuertes, que dice, y además yo no lo pude leer en el otro, se veía como yo, se veía muy normal, se veía muy, no había signo que yo pudiera anticiparme. Eso puede ser uno de los monstruos y de las monstruosidades más impactantes es sorpresivo, es sorpresivo. Y sin embargo, con dos bombas atómicas y humillados para siempre por el poder de la ciencia, Japón se volvió a despertar y a levantar. Ya no es el Japón regido por los valores del emperador, porque el emperador tuvo que doblar las manos para salvar a Japón. Pero Bueno, hubo los también, alemanes se tuvieron que levantar de haber sido detestados, odiados, aplastados por el nazismo, bien se lo merecían, bien merecidos se lo tenían, pero qué manera de alzarse de esta división cuando se les pone el muro de Berlín. Entonces vemos la capacidad de es una palabra francesa que dice que quedó todo a nivel de la tierra, ¿no? sí, Destruido, se llama terrassé, se escucha muy bien en español, porque sí, escucha tierra. Entonces, uh-huh, aniquilado hasta ese nivel y desde ahí, desde el polvo, ¿no? Ujú. así Ahora, es. yo sí quisiera entretenerme en algo que usted dice que me parece que es importante, que nos detengamos entre la creación y la transformación, porque la transformación va a ser un compromiso que me parece que me saca, voy a hacer un juego de mi propia virtualidad. Con esto que estábamos diciendo ayer de los espacios virtuales. No hemos escuchado a Valeria, por cierto, ahorita que ya me la yo a Aquí nacer, estoy. la vi No, que, porque que está acentuó. fascinada. Sí, Acuérdese Lozano, que cuando se junta Heiser con Lozano y Lozano con Heiser, la doctora Valeria dice, ay, qué fascinante, se acomoda en su silla Pero y usted tiene dice, algo que decir con escuche. respecto con respecto quizá a lo virtual, Valeria. Usted hizo Sí, un sí que quizá usted tiene que decir algo. sí, bueno, estuve, por supuesto, preparándome para el programa. Entonces, me parece muy importante porque creo que de lo más destacado después de la pandemia es esta idea de creer que los niños están envueltos en una virtualidad, ¿sí? Por lo accesible, digamos, actualmente, de que el adulto le proporcione todo, los aparatos, los gadgets, como les dicen actualmente, para que la vida del niño transcurra en esa virtualidad. Pero me parece que después de lo que la doctora acaba de trabajar, evidentemente todo eso se fractura
porque sería igualmente que creer que los padres determinan a los hijos, creer que la virtualidad ahora determina la dinámica psíquica de los niños. Sí, estaba fascinada escuchando a la doctora, porque creo que la doctora le acaba de dar al traste a todo el desarrollo de la psicología, en tanto la creencia de que un niño se puede condicionar o que a un niño se le puede aleccionar y que de eso se trata, ¿sí? El desarrollo del niño, ¿no? En intentos que se han hecho desde, por ejemplo, las escuelas para padres, que nunca han servido para nada, pero en las escuelas las promocionan porque es una manera de obtener dinero de los padres que no saben qué hacer con los hijos, pero bueno, a partir si puedo poner un pequeño paréntesis, Valeria, con respecto a esto, me da un poco de temor que se escuche el desarrollo tan excelso que hicimos ayer y que no lo empezaron el lunes. El lunes fue otro programa muy lindo también, que se confunda con esto. Nada más hacer una salvedad. Si hay algo pervertido de lo que el psicoanálisis ha puesto en la mesa, y desde allí hablábamos ayer con respecto a lo virtual, es que hay una economía en lo pulsional, una economía libidinal que se puede pervertir, que se puede poner al servicio de hacer las cosas más difíciles porque ya está en los platos servidos para un cierto comercio, para un cierto abuso de la economía libidinal. A eso hacíamos referencia ayer. Ojo, ¿por qué? Porque que los padres los inmersen para ellos estar tranquilos en un mundo virtual les hace mucho más complicados a los niños renunciar a una economía libidinal en donde ellos van a poder brincar. Es lo que estábamos señalando nosotros ayer. No teníamos de ninguna manera, tenemos una escuela, me parece que muy fuerte con la doctora Heiser, como para ni de chiste caer en un estándar de la psicología, sino decir, hay una explotación después de un saber del inconsciente particular que ha dado el psicoanálisis para pervertir y hacer, como decía Lacan, de algo lo peor, porque están los dispositivos. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, es un acto canalla de parte del padre. ¿Para qué traen chilpayates? Por eso hay que cuestionarse, decíamos ayer, del deseo, con respecto a su deseo. Si el deseo de tener hijos es solo y solamente, porque digo solo y solamente, porque siempre está en juego, en los padres más amorosos, también lo narcisista está en juego. Pero si es solo desde ese lado, entonces vemos que hay un abandono amoroso de entrada. Mejor que no tengan hijos. Entonces, nada más con esa salvedad de que de ninguna manera los victimizábamos. Decíamos, vaya manera de servirse de cierta economía libidinal para jodérselos, para hacérselas más difícil. ¿Cómo va a brincar? ¿Cómo va a renunciar a eso? Si es por excelencia algo a lo que tiende lo psíquico. Entonces, no son los niños los que queríamos, nada más terminar esto rapidísimo, no son los niños los que reclaman esta inmersión en lo virtual. Principalmente son los adolescentes, son los adultos que no quieren atender a los niños. Es el vete a ver la tele, nada más que la tele todavía no los sumergía, no había esa sumergión, sumergirlos. Ahora el mundo virtual los sumerge para siempre, amén. Entonces, no es el niño que reclama, es como, no sé si hayan visto las mamás que insisten en darle los chupetes muy pequeñitos a los bebés como objeto transicional, pero a fuerza. Y el niño lo saca para afuera y la mamá lo vuelve a meter y el niño lo saca, y luego el niño lo va a amar, no lo va a soltar, pero quien se lo propuso para que el niño no llorara fue la madre. El niño dije, ¿no tienes por ahí un objetito que me pueda meter en la boca? El niño dice, dame chichi. Pues, ¿qué te puedo estar pidiendo? Entonces, a los niños sí se les propone
para economizarnos, lo que decíamos ayer, Germán, me Sí. puede apoyar quizá, qué es lo que usted piensa con respecto a lo que dijimos ayer, tenemos una escuela muy buena, la de la doctora. En cambio, sí, estoy de acuerdo con Valeria, que le da en la torre a creer que los niños son víctimas a partir de eso. Esa es la posición por excelencia de la psicología, pero del centro de ninguna manera. Y en ese sentido quiero dejar muy claro, porque tocamos estos puntos ayer. Tiene la palabra, Germán. Sí, en relación, doctora, al cuestionamiento tanto de los padres, hablábamos de los padres y del sector magisterial en cuanto al quehacer de muchos de los maestros y de cómo asumen su labor y su quehacer al frente de los niños, era el cuestionamiento hacia ellos de, bueno, ¿desde dónde asumen esa labor? ¿Qué es lo que los moviliza a tomar esa decisión? Entonces, hablábamos de usos y costumbres muy de nuestro país, por ejemplo, en la decisión de muchos sujetos para incorporarse al magisterio, y que lo que hacía falta era efectivamente el que hubiera un cuestionamiento, la posibilidad de que se cuestionaran al respecto de su deseo en este quehacer, pues que sabemos y lo planteamos, tan sensible, tan delicado como lo es estar al frente de los niños, estar asumiendo la labor de formación de los niños. Entonces, sí, en ese sentido íbamos planteando la urgencia de que hubiera un cuestionamiento en los adultos en relación con los niños y también puntualizando en relación con algo que ayer insistíamos en decir, con nuestros niños. No, vaya, no en una distancia, sino en la responsabilidad, en el compromiso que nos compete a los adultos en relación hoy en día con nuestros niños. Claro, la cuestión aquí es que tenemos que agregar un punto candente, ¿sí? El psicoanalista no es educador. El psicoanalista no es transformador. El psicoanalista no es consejero. El psicoanalista devela lo que se oculta de la satisfacción pulsional. Por eso es incómodo. Cuando es psicoanalista, de a debis, ¿sí? Cuando es convencional, deja de ser psicoanalista y se convierte en psicólogo terapeuta con registros educacionales para calmar precisamente las manifestaciones subjetivas originales que vienen en los niños y en los adolescentes. Entonces, ¿qué mejor que calmar a los niños con drogas? Puede ser la droga de los juegos, puede ser la permanente, digamos, compañía de la televisión, pueden ser las películas de violencia y puede ser hasta la pornografía. Entonces, se trata de que el ímpetu que traen los niños de vida y el ímpetu que traen los adolescentes de vida cansan a los padres cansados de ser padres que nunca lo desearon. Simplemente llegaron a la maternidad y a la paternidad, quién sabe cómo, porque lo que declaran en la clínica es, no sé cómo me convertí en madre y no sé cómo me convertí en padre. Una vez que llegó, porque se dice así en México, chilpayate, cuando llegó el chilpayate, pues ya llegó. Y qué estorbo, y qué joda, porque lloran en la madrugada, y porque hay que oler la caca, y hay que oler los orines, y hay que soportar los vómitos. Guácala, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la maternidad y la paternidad? ¿Sí? Y después tener un seno que el cual sirve para que esa cosa mame. Guácala. Yo no voy a alimentar ya más a mi hijo con los senos. Entonces, bueno, vemos todas estas manifestaciones y tenemos que decir, el psicoanalista no orienta, no es un orientador, ni es un transformador de las circunstancias.
Es un sujeto que cuando la mujer madre, habla de esa manera, le quita la máscara. Uno de los aspectos que develó Freud de manera alucinante, que ya no pudo haber un tratar de cubrir esto, eran todos los acostones, tanto de la madre y el padre, que dice que para calmar al niño tarararán, que lo llevaban a la cama del matrimonio, de los padres. Fue una de las develaciones freudianas por excelencia, es decir, bueno, señoras, señores, ustedes en la primera de vueltas acuestan a los hijos en la cama materna. El papá se va de viaje en la cama materna. No porque esté dando una recomendación Freud, es porque dice ahí para la psique del niño que lo único que está pidiendo es eso, es hacerlo, complicarle las cosas. Si no lo ponemos en un lugar de víctima, sí podemos decir que se le complica por el propio deseo a lo que tiende lo infantil. Entonces, sobre todo, no hacer crecer este tipo de manifestaciones sexuales que son difíciles de tramitar. Totalmente. Es una de las grandes revelaciones freudianas. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué es lo que sucede? También Freud es el que nos devela que ante un esfuerzo que requiere, digamos, esfuerzo, mejor la comodidad. Es decir, el ser humano busca principalmente, como lo describe muy bien Freud, el alcanzar un placer en el menor de los esfuerzos. Por eso, si ahora, ¿qué les diré? Lo virtual puede hacerse cargo de mi pensamiento y de mi conciencia. Claro. ¿O cómo se les Claro. llama? No es un chip, ¿sí? ¿El algoritmo? Un algoritmo, ¿sí? Si un algoritmo me puede representar ahora lo que yo no quiero ser, pero lo que sí puedo hacer, porque me ahorro todo el esfuerzo libidinal, ay, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Sí? Es decir, totalmente. No me voy a molestar por eso. Ahora bien, no solamente sucede esto, sino una vez alcanzada una forma de satisfacción por esos medios, es verdaderamente escalar el Everest sin recursos, o sea, encuerado, para hacer un cambio principalmente en que ahora mi placer sea obtenido por el esfuerzo. Ese cambio, pues sí, son años de análisis, pero se logra. Ahí estamos precisamente con Flowers, escuchando que ella pudo haber tenido un desmadre de madre, porque dijo los desmadrados. Quizá porque le faltó su madre. Bueno, eso no lo sé, pero... A mí me sonó más a que la madre quizá murió, no sé. En fin. Pero si era desmadrada, ¿sí? Ella dice ahora, sí, pero yo porque tomé una decisión de la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Me he madreado, ¿sí? De ser una desmadrada, me madrié, ahora me madrié y ahora soy muy feliz con haberme madreado, pero es siempre una decisión subjetiva. Ahora bien, el placer obtenido sin esfuerzo siempre lleva al sujeto a la muerte. La muerte está, digamos, en el horizonte de todos aquellos que no son transformadores de su circunstancia. Solo que a los sujetos que no les interesa modificar nada de ellos, pues lo que les espera es la muerte. Y están convencidos de que sí, pues de que así sea. Cuando llegue. Ahora, el problema es cuando se psicotizan y entonces no hay desgaste psíquico. Y entonces tenemos un cuerpo delirante que dura y dura y dura y dura y dura los años. Vayan a las clínicas de psicóticos abandonados, de los cuales el Estado se hace cargo, ¿sí? Y ahí están
y los medican con medicamentos verdaderamente desastrosos y resisten, y resisten. ¿Por qué? Porque ellos están en una realidad delirante que no los desgasta psíquicamente. Es muy interesante la psicosis, ¿sí? Y el cuerpo está deteriorado. Y el cuerpo cada vez, bueno, la peste de las instituciones de psicóticos abandonados es un olor, pero insoportable. Es un olor de muerte, precisamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos estos fenómenos de lo psíquico? Cómo cuando los sujetos entran en una experiencia de la otra realidad, de los delirios, que no son los delirios constructivos, sino los delirios de fuga de la realidad que molesta, que incomoda, que requiere esfuerzo, etcétera, pues vemos que duran años y no se mueren, y entonces, bueno, para el Estado es un compromiso salvaje porque tiene que sostenerlos porque son abandonados, ¿sí? Y a veces tienen que hacer ecuaciones de que, bueno, ¿qué cuesta más? Ir a buscar a los parientes y entregarle a su psicótico para que lo cuiden, que no lo van a cuidar, ¿sí? O tenerlo aquí controlado y que sirva de experimento para fármacos psicóticos, ¿no? Para fármacos para la psicosis. Bueno, a veces se hacen esas negociaciones, ¿no? Pero hay paradojas de ese tipo. Aquel que delira y que sale de la realidad, sí, puede haber un desgaste por lo persecutorio, pero no es un desgaste como aquel que se esfuerza por amar a otros y por cambiar el mundo. Son cosas completamente diferentes. Y tengamos que decir también con Freud, el ser humano tiende a alcanzar un placer sin costo. Entonces, entre menos le cueste y lo que le ofrezca, digamos, una vida de placer placentera, en donde el costo es su cuerpo, su vida, su salud, bueno, pues lo paga y ya, ¿sí? Por eso ven que la ilusión al respecto de pensar en una sociedad ideal, no hay que dejar de pensar en ella, pero no se va a realizar. Se va a realizar en parte. Estaba yo viendo un programa por aburrimiento y por cansancio y dije, ay, ¿qué veo? ¿Qué veo en la televisión? Ah, ya sé, documentales en donde aparece el negrito Cucurumbé, este que fue presidente de los Estados Unidos, Obama. Y entonces, ay, el hombre tan hipócrita, ¿no? Hablando de la importancia de los espacios en donde se salva la especie y los animales y los paraísos terrenales. Bueno, yo decía, pero este es un reverendo mentiroso, pero no le hace. Quitando su imagen, ajá, las maravillas de los, santuarios, de los santuarios, ¿sí? En donde las especies empiezan a poder volver a vivir, con todo y los mares hechos un asco y todos contaminados, y bueno, en fin, etcétera, ¿sí? Yo decía, bueno, no cabe duda que la fuerza natural de este planeta y que no sabemos, es la hora en que no sabemos por qué somos la tercer piedra del sistema planetario, la tercer roca. Somos el tercero y es azul y es ahí donde se desarrolla esto que nosotros nombramos vida. Y es ahí donde habitan estos seres humanos que devienen, según la ciencia, vienen de los chimpancés, ajá, ¿sí? Pero desarrollaron una posibilidad de símbolos, un universo de símbolos, hablan, ajá, y somos los únicos que podemos hablar de Marte, y somos los únicos que podemos hablar de que la Tierra sigue siendo estática y es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Porque esas concepciones no se han perdido. En algún momento se vuelven a retomar por los fenómenos naturales que hay. Y entonces nos ayuda el tomar en cuenta esas otras propuestas científicas del pensamiento de aquel que piensa y que dice, no. El universo no es plano.
resulta que es curvo. ¡Oh, qué caray! Bueno, pero también lo podemos pensar plano. Sí, también, hombre, no hay ningún problema. Plano o curvo es una realidad que usted jamás experimentará en los años de vida que tiene. Así que no se preocupe. Bueno, en fin. Pero interrumpimos a Valeria, doctora. Sobre todo yo con mi disque paréntesis, un pequeño paréntesis. Oigan, hablando de las interrupciones, denme oportunidad a leer la respuesta que nos mandó nuestro radioescucho Moy M.A. Mansur, que hablaba de que no interrumpieran a la doctora Lozano. Entonces ya después nos dijo, con una sonrisa primero, pone un jajaja y dice, gracias por contestar, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, doctora Lozano, interrumpa también a la doctora Jaime. Mire, no me la eche de enemiga, porque para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. ¿Sí? Y hay algo que dentro de la frescura de las conversaciones, de los programas, hay el reconocimiento de la autoridad. Sí. Y yo, querido, represento la autoridad. No soy la autoridad, pero la represento y es algo que la doctora Lozano ama y es algo que mi colega Valeria ama. Usted no, porque todavía no sabe nada de eso, pero yo soy amada por lo que represento y por lo que ejecuto y por cómo lo llevo a cabo. Entonces, no va por ahí. Eso es cuando usted jugaba canicas y hacía trampa. Y concluye, doctora, concluye Moy diciendo, sin miedo, saludos y bendiciones. Gracias por el programa. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Las bendiciones sí que las necesitamos, ¿eh? Las necesitamos. De verdad, miren, les voy a contar una cosa. Como la palabra es la que produce la violencia y la palabra es la que crea el amor, entonces necesitamos bendecir realmente, bendecir, decir bendito sea el día que abro los ojos y todavía puedo ver por mi ventana la bugambilia que florece cada año aquí en el patio de mi casa. Porque no tengo jardín, pero sí tengo patio. Y hay una bugambilia que se recarga en los cables de la luz y de los teléfonos. Y ya me vinieron a decir, hay que cortar esa bugambilia porque va a hacer daño para los cables. Aquí usted no corta nada. Hasta que se haga un corto masivo y no haya luz en todo el resto de la colonia, entonces podremos pensar en sacrificar a la bugambilia. Mientras eso no suceda, la bugambilia tiene derecho a apoyarse en los cables, porque ¿quién le dijo a usted que pusiera cables donde iban a hacer una bugambilia tan hermosa? La bugambilia también tiene sus derechos. Entonces, mientras no haya un cortocircuito que deje sin bomba, sin agua, sin luz y sin nada a la colonia, la bugambilia seguirá creciendo y floreciendo cada año. Y todavía se puede proponer que los cables se pasen por abajo de la tierra. Bueno, eso ya sería, como le dijera mi querido señor Lozano, verdaderamente esperar que con tanto conflicto que tiene que resolver el gobierno en la actualidad en México, todavía lo pongamos a que haga obras de esa magnitud. Por eso es mejor ser más sencillos. Deje que la bugambilia verdaderamente dañe para tomar soluciones. Mientras tanto, tranquilos, no pasa nada. No quiera prever, mejor es crear soluciones. Doctora, colegas, nos escribió también nuestra radioescucha Adriana León diciendo, buen día, gusto en saludarlos. Me impacta mucho esa frase sobre los niños como creadores de sus circunstancias, pues en el espacio educativo esto es lo último que se tiene en consideración, sobre todo en el plano de la instauración de los límites. Pues hay cosas que no se le preguntarían a los niños, es decir, si quieren o no hacer las normas.
Se les explica la importancia del cumplimiento de esos límites. Igualmente me llama la atención en ese sentido frente a la alimentación. El niño tomaría la decisión de no comer, por ejemplo, o de comer solo ciertas cosas. Normalmente no elige los alimentos no tan ricos en nutrientes. ¿Qué hacer en estos casos? Agradezco No mucho ser su tirano, no comentario. ser tirano, no ser tirano, no ser tirano, no ser tirano. No se escondan en los beneficios supuestos, porque le voy a decir algo. El niño se puede tragar, así tragar, lo horrible sabor de las comidas nutrientes, pero en el fondo, ¿sí? Él las rechazará siempre. Y cuando él sea grande y libre, va a tragar todas las porquerías que él anheló de chico. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Dejen de estar cuidando la salud cuando la salud es propiedad del sujeto. ¿Sí? Nada más no sea tirana, ¿sí? Le voy a decir algo, yo tengo un hijo que se alimentó casi toda su adolescencia con margarina primavera, ajá, una cosa asquerosa como la margarina primavera, y mermelada y crema de cacahuate y punto. Un día su padre los sentó en la mesa y le dijo, si no te comes las lentejas, no te puedes parar de ahí. Y yo no dije nada, porque como mis hijos fueron tan creativos, sus hermanos se pusieron debajo de la mesa, que los cubría muy bien en mantel, porque se usaban los manteles muy largos en mi casa, y entonces mi hijo, sentado y castigado allí a tragarse las lentejas que no le gustaban, se las pasó a sus hermanos paso a paso, hasta que gritó y dijo, papá, ya terminé. Ah, ok, bueno, pues ya puedes pararte. Y yo, que sabía que mis hijos lo iban a solucionar, me quedé callada, no me compliqué con el padre, no le falté al respeto, no boicoteé su autoridad, simplemente dije, este es un pendejo, no se ha dado cuenta de la capacidad creadora de sus hijos. Yo sí, yo no soy pendeja, pero él sí. ¿Y sabe por qué era pendejo? Porque él se creía autoridad. Y eso es ser pendejo. Si los maestros se creen autoridad sobre los niños y creen que los pueden someter a los beneficios de la educación tirana, están equivocados. El niño, en cuanto tenga la posibilidad de robar monedas en su casa, va a ir a comprarse lo que a él le gusta. ¿Cómo ven? Entonces no los conviertan en ladrones, no los conviertan en sujetos capaces de delinquir. Si no quieren comer las porquerías esas que les hacen nutritivas, que saben verdaderamente a porquería, pues busquen la forma de conciliar con ellos qué alimentos son placenteros. Y si son, digamos, unitarios, en donde solamente un alimento los satisface, dénselos en cantidades industriales. Mañana, tarde y noche, un día les va a aburrir. Pero él va a comer lo que a él le satisfaga. ¿A escondidas o de frente? Un buen síntoma, ¿Cómo? se enferma, un buen síntoma, se enferma, vomita y no hay ningún nutrimento que sea asimilado. Pues es algo muy corriente en la somatización infantil, es el rechazo por ciertos alimentos, y cuando hay rechazo psíquico no hay asimilación de lo que se está pretendiendo que se quede en el organismo, las No vitaminas. se queda. Es cierto lo que dice la doctora. Es tan fuerte lo psíquico que domina al cuerpo. Y entonces lo hace precisamente imposible de asimilar las proteínas, los azúcares, las aguas, etcétera. Miren, lo mejor es hacer algo que sea agradable para el niño. Si al niño le gusta el plátano, dele plátano en la mañana, en la tarde, en la noche. Tienen las suficientes calorías y el potasio suficiente para que se sostenga. Llegará un momento en que le aburre. Ahora, siempre hay que saber conquistar al niño. ¿No quieres probar esta? Nah. Bueno, no lo pruebes. Ya.
El hijo que les digo que no comía más que margarina primavera y mermelada y crema de cacahuate, creció y entonces se fue de responsable de uno de los proyectos más fuertes que ha habido en cuestión, digamos, de documentales sobre animales, que se llamó la serie no sé qué del Amazonas, ¿sí? Que hasta ayer... Crónicas del Amazonas. ¿Cómo? Crónicas del Amazonas. Crónicas del Amazonas. Bueno, cosas en África, en el Amazonas, pues, ¿sí? Pero se comió lo que él nunca pensó que se podría comer y se lo comía con gusto. Ahí está. ¿Qué? Y es un sujeto sano, no es un sujeto desnutrido ni nada. ¿Quién sabe cuándo empezó a comer normal? Digo, normal en cuanto a la norma de, bueno, él llegaba a casa, ¡ay, mamá! Ya huele toda la casa a cilantro, ya le pusiste cilantro a todo, huele a plaza, guácala. Le digo, ay, sí, tienes toda la razón, ahorita pongo el ventilador, pero tú vete a tu cuarto y cómete lo que quieras ahí con el pan negro, la mantequilla, lo que... Ay, sí, pero qué asco, ¿cómo puedes hacer eso, mamá? Llenas toda la casa con tu olor a cilantro. Sí, o sea que además tenía una opinión gourmet. Ah, sí. Exacto. Exacto. Doctora, colegas, leo dos últimos mensajes que hemos recibido por parte de nuestro público Radio Escucha. A. Ed David nos dijo, respecto a lo que mencionan de la falla del conductismo sobre los niños, me parece muy importante, porque donde no se toma en cuenta la subjetividad, adviene la crueldad. Recuerdo que de niño, por órdenes de un psicólogo, mi madre no me daba el celular hasta que hiciera mis tareas. Y bueno, pues aprendí a vivir sin celular. ¿Y ahora cómo vive? Tiene tres celulares. Y, ay, no, es que son divinos los comentarios de nuestros radioescuchas, porque lo dice con gran resignación. Aprendí a vivir sin celular, pero creció y ahora ya no tiene madre que lo mande, ¿sí? Pero también podemos pensar en algo, ¿sí? Los padres espirituales de una época más o menos en los años 60 fueron los psicólogos conductistas. Entonces, como los padres siempre se han querido deshacer de la responsabilidad de la educación de sus hijos, pues los padres espirituales, que eran los conductistas, eran los psicólogos de las escuelas, y empezó la psicología a entrar fuertemente en la vida de las familias, pues entonces ya tenían un director espiritual. Y eso sí, las madres eran muy cumplidas con aquello que indicaba sobre todo la psicóloga de la escuela. Y la psicóloga de la escuela era la orientadora y la madre sustituta, la madre espiritual y la madre estúpida, porque generalmente eran jóvenes, mujeres jóvenes, muy mal preparadas, pero con una muy buena intención de orientar a las madres, digamos, alcahuetas de ellas mismas que no querían batallar con la diferencia que cada hijo les presenta. Eso en el mejor de los casos. El problema es lo que usted señaló hace un instante, es cuando la autoridad se cree autoridad. Estamos ahí en un universo de locos. Ah, bueno, sí. Porque cuando efectivamente se pegan a un rol muy rígido, se pasa automáticamente a un discurso delirante. Sí. Entonces también se creó estos delirios que ahora estamos pagando las consecuencias, quiero ser hombre, quiero ser mujer, y de llevarlo a cabo en esa creencia que es en donde ya no hay absolutamente espacio para la metáfora, para otra cosa que se está diciendo a través de la palabra. Ya no se escucha más.
ya no hay aquel eco que nos hace escuchar otra cosa a través de eso que se está diciendo. Entonces, es delirante, es esa creencia, usted lo dijo muy bien, usted dijo, lo peor era que se creía la autoridad. Sí. Y entonces, ahí estamos hablando ya de un delirio. Y que se aplica con tal rigidez que ahí sí es el aplastamiento del reconocimiento de lo que sí tienen enfrente, un niño. Sí tienen enfrente un niño. Sí, ahí ¿cómo no? quedan totalmente aplastados por esos discursos delirantes. Claro. Era lo que me parece que ya tenemos muy corto el tiempo. Y a mí me hubiera gustado escuchar a Valeria también, pero nos queda muy en cuanto a la creación y la Cállese, doctora, para transformación. poder escuchar a Valeria. Sí, ahora me callo, pero con esta preocupación de que sí me gustaría yo desarrollar algo con respecto a son creadores los niños, pero para ser transformador ya pasa por un poder asumir un vacío particular, el que transforma. Entonces, espero que podamos regresar a estos aspectos. Bueno, Porque es que la creadores me pregunta, parece que es difícil, pero transformadores más todavía. bueno, Entonces ahora sí vale, perdón. hay una cosa que está, digamos, puesta en la pregunta de esta radio escucha, si fuera tan amable, Germán, de repetirla. Sí, el último mensaje, permítame. Creo que sí, usted se refiere al penúltimo. Sí, Adriana León dijo lo siguiente, decía, me impacta mucho esa frase sobre los niños como creadores de sus circunstancias. Ahí deténgase, ¿sí? Fíjense bien lo que ella dice. Me impacta mucho. Ya impactar ya es fuerte. Ella le agrega un superlativo. Es decir, es algo que la volteó al revés. Me impacta ya es muy fuerte, porque es un impacto, es algo que golpea el pensamiento con lo inesperado. Entonces, me impacta, y luego un superlativo, mucho, el que se pueda pensar en un niño transformador de su circunstancia, y no solamente eso, como dice la doctora Lozano, creador y transformador de su circunstancia. ¿Sí? Ella pone en tela de juicio lo que verdaderamente trasciende de un sujeto que es creador. Bueno, ahí les va. Cuando el bebé nace, el bebé crea, inmediatamente crea la posibilidad de encontrar la mama. La crea. Se dice que es instintual. No es cierto, porque hay niños que no se mueven. Hay bebés que no van directamente al seno materno, sino los ponen sobre el vientre y ahí se queda aplastado. No se mueve. Entonces, no. Lo que quiero decirle a nuestra querida radio escucha es que no hay estándar en el decir psicoanalítico. Hay sentencias hay, pero no son estándares. Eso es lo que hay que diferenciar. Nosotros podemos decir, el bebé, desde que nace, es creador y transformador de su circunstancia. Si no, definitivamente no vive. Es así de fácil. Si él no se desplaza en el vientre de la madre cuando lo ponen en el vientre materno y que todavía no se corta el cordón umbilical y él va directamente a la teta y mamá, ahí él es creador y transformador de su circunstancia. ¿Cuál es su circunstancia? Haber salido del paraíso de la matriz. Ahora él tiene que respirar por él. Nada de que el cordón umbilical lo nutre. Él tiene que mamar. Él tiene que desplazarse. Él tiene que inflar los pulmones. Él tiene que llorar por el dolor de que la leche materna, aunque es ideal, de todos modos apenas le va a formar
el estómago, el intestino y la digestión. Y va a padecer dolores infinitos, eternos, enormes. Cólico, se llama cólico. ¿Sí? Y el pobre infeliz, ese transformador y creador de su circunstancia, no tiene ningún otro recurso más que llorar. Y si la estúpida mujer que le tocó por madre no interpreta el llanto, ese va a ser un padecimiento permanente. Y de eso tenemos testigos de que los niños logran traspasar su circunstancia. Ahí están metidos, digamos, en el terremoto, no nos olvidemos, 85, ¿sí? Los niños que entraron en una invernación y después de los escombros y de jalar y de quitar rocas y no sé qué, aparecieron los malditos escuincles sin haber bebido, sin haber comido y sin haber nada, en un estado de invernación, y vivieron. Y fueron adoptados casi inmediatamente. ¿Qué hubas? ¿Qué pasó? Pues no, que si no, entonces no viven. Pues ya ven que el ser humano puede invernar. Señores, confiemos en la posibilidad creadora de los seres humanos desde que nacen. Son creadores y transformadores de sus circunstancias. ¿Sí? Pero si quieren ponerlo como Piaget lo pone, como cuestiones del desarrollo de la inteligencia humana, póngalo como quieran, no me importa a mí. No crean que yo estoy pidiendo que estén de acuerdo con el psicoanálisis, para nada. No, no va por ahí. Nada más dense cuenta de que Freud observó a su nieto que aventaba un carrete y decía Ford. Y luego lo jalaba con un hilo y decía da, Ford, da. Ford, da. Y dijo, bueno, eso tiene un sentido. Ajá, lo hacía cada vez que faltaba la presencia de la madre. Carajo, si eso no es creación, entonces, ¿qué es? Ahora. Germán, doctora, entraron más. Ah, perdón, doctora. Digo, la doctora Lozano dice, bueno. Sí, todo eso está muy bien dicho, doctora Heisel. Pero ser verdaderamente transformador y ser verdaderamente creador, así, pero depende del ojo que esté mirando los actos del bebé. Para Freud, los seres humanos son creadores y transformadores de sus circunstancias desde que nacen. Por todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que resolver. Y tienen que llorar como enajenados mentales y como que los está matando la vida, para llamarle la atención a la sorda de su mamá, que quiere dormir, y quiere poderse pintar los ojos y estar fresca al día siguiente. Y el pinche escuincle, y lloran, híjole, hay que ver cómo llora. Entonces, seamos claros, quitemos las máscaras para que, viendo lo real y la crudeza de la realidad, seamos creadores y transformadores de nuestras circunstancias. Llegaron más comentarios, ¿verdad, Germán? Doctora, colegas, estamos sí ya llegando al término de nuestra emisión y tenemos un último comentario, efectivamente, por parte de Cindy Mora, que nos dice, buenas tardes, siempre es un gusto escucharles. El más pequeño de mis hijos tiene 3 años, anda alborotado con una muchacha de 22 años, nos dice que le gusta y que es su novia. La verdad es que nunca deja de sorprendernos porque le dice mi amor y si se descuida quiere besarla. Es increíble, al menos para mí, la sexualidad que sale a la luz desde muy pequeño, pero lo que más me sorprende es escuchar a una prima, que por cierto hizo la maestría en sexualidad, decir que por favor no seamos malpensados, que los niños son asexuales, que no saben lo que dicen y hacen. Bueno, es de felicitar la demencia precoz que tiene su prima o su pariente. Trátela como demente precoz. Es decir, la precocidad son los estudios que tuvo. Esa es la precocidad, pero la demencia la tiene desde nacer, desde que nació. Los seres humanos no son asexuados.
puesto que vienen de un acto sexual. Por si su prima no estudió eso, hay que documentarla, ¿sí? Los seres humanos, le guste o no le guste, le cuadre o no le cuadre, ¿sí? Vienen de un acto sexual, como este sea, violento, amoroso, tierno, bendecido por la iglesia, no bendecido por la iglesia, por arrejunte, porque me calenté, bueno, hay tantas formas. Pero de ahí vienen los seres humanos, de un acto sexual. Y todo el desarrollo de 9 meses del bebé son experiencias sexuales para la madre. Y eso se transmite en el momento en que aparece la cosa, ¿sí? Y se transmite condensadamente. Eso es lo que es terrible, porque el bebé en ese momento es tomado por todo lo que la madre decide en ese momento que ese bebé sea para ella y para los demás. Y no hay poder humano que detenga eso, ¿eh? El bebé es tomado como cosa y se convierte en objeto de todo lo que la madre en ese momento que lo ve por primera vez le pasa, le transmite, lo convierte en objeto de su satisfacción sexual. Bueno, fin del programa. Demencia precoz se llama, los estudios que tomó su prima. Bueno, y por si las dudas, quisiese decir que el niño no tiene una sexualidad, pues tampoco. No, porque entonces... Por aquello de las dudas, claro, que lo haya entendido como que el niño no tiene... No, pero también, mi querido señor Lozano, vea la estupidez de la madre. Perdón, señora, pero ya le dije estúpida, ¿sí? Vea, mi hijo se ha enamorado de una chica de 22 años. Ella cree que la sexualidad es por edades. Por eso, a eso me refería. Sí, claro. Hay que darle un zape a la mamá también. ¿Qué tienen que ver 22 años con lo que esa mujer que se presenta frente a él le despierta a él que tiene 3? Claro. ¿Usted cree que la sexualidad es por desarrollo de edades? No, señora. No, exactamente. El monto que tiene el ser humano de su sexualidad, no hay unidad de medida, pero es un monto tan grande como la galaxia. Más o menos, digamos, es un ejemplito. Pero no hay unidad de medida. ¿Cuánta sexualidad tiene el recién nacido? Sabe Dios. ¿Cuánta tiene el señor de 85 años? ¿Quién sabe? ¿Cuánta tiene el de 3 años? ¿Y cuánta tiene la de los 20 y tantos? No se sabe, por Dios, hombre, la sexualidad es un monto de energía sexual del tamaño de la galaxia. Fin del programa, Germancito. Así es, doctora. Convocamos a nuestro público entonces a la cita que tenemos mañana a las 7:30 p.m. en su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Hoy no hay programa de las 7:30? Hoy se pasa este mismo programa, doctora, repetido a las 7:30. Ok, perfecto. Y mañana en vivo vamos 7:30 p.m. Ok, muchas gracias por recordarme lo que yo misma propongo. Se me olvida. Y bendito olvido, porque si no, no podría yo crear y crear y crear. No, pues ya con eso me entorpecería. Sí. Bueno, chao, queridos, querido público. Hasta luego. Hasta pronto. Nos estamos viendo hoy en la noche con lo mismo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.